sé mucho de brackets y no sé de alineadores, soy un mal ortodoncista. Me deja loco con el tema de que hay evidencia de que hay casos en los que tienes que atravesar el canino. ¿Será que me vuelvo un neófito en el asunto de alineadores porque sé mucho de brackets? Oh my God! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orto Show. Para nosotros es un gusto, otro capítulo más, otro tema a desarrollar. ¿Cómo estás, mi querido amigo José? Excelente, mi querido Daniel. Estamos súper felices aquí de estar grabando un capítulo más, capítulo número 7, en donde vamos a hablar acerca de algo que siempre te preguntan los alumnos, incluso de las otras especializaciones, ¿no? Que es relacionado a doblar alambres, esa arte, ese complejo, eh, esa compleja manualidad de que parece simple, a veces es simple y a veces ni tanto. Danielito. Sí, es un tema, es un gran tema. Es un gran tema porque creo que para muchas personas, no sé si es de la vieja escuela o no, pero siempre se asocia ortodoncia con el tema de alambres, de doblar alambres, de tener alambres, de manipular alambres. Porque definitivamente los alambres para nosotros es una vía de activación o es una forma en la que con la mayoría de las técnicas logramos mover los dientes, por así decirlo. Quiero empezar matando esta culebra por la cabeza, como dicen en mi pueblo, de una vez. Desde tu punto de vista, ¿crees que es importante hoy, a inicios del 2024, que un ortodoncista, no hablemos de un ortodoncista, porque ya el que lo es, ya lo es, pero que alguien que se está formando en esta área de la ortodoncia, ¿crees que es del 1 al 10? ¿Qué tan importante es que sepa doblar alambre? Cuéntame y después te doy mi opinión. Ok, creo que es del 1 al 10, 10 importante, Bien. porque definitivamente si pensamos en ortodoncia convencional, ¿no? Con brackets y arcos y elásticos, siempre vamos a tener ese detalle que agregar al tratamiento. Entonces, si te preguntarías así como que, ok, ¿puedo hacer una ortodoncia sin doblar alambres? ¿Sin hacer algún doblez específico? Creo que sí, también pudieses, ¿no? Pero siempre va a Claro, estar limitado a la experiencia y va a estar limitado a lo que ven tus ojos, ¿no? Y claro. de hecho es un requisito fundamental como que hacer fotografías para dar una secuencia clínica y ver tus errores o ver cómo está reaccionando ese tratamiento planificado de tu paciente. Y ahí entra la pregunta de qué doblez le corresponde a este paciente o si hago otro tipo de mecánica para este movimiento. Ahora, ¿qué piensas tú, Danielito? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y fíjate que aquí en la ciudad de Quito, durante unos 2 o 3 años fui docente de, ellos le dicen como, era como el laboratorio de ortodoncia uno y yo aproveché y yo daba doblar alambre, o sea, era como que ese primer contacto con una barra larga de alambre y una pinza pajarito 139 con la cual yo les mandaba su ejercicio y sus cosas. Pero sabes que antes de meternos en este tema y ahondarlo desde el punto de vista de ortodoncia, creo que es importante hacer la aclaratoria de entender de dónde viene esto de hacer alambres en ortodoncia. O sea, ¿por qué? Porque quizás creo que hasta donde nos hemos referido ambos es como que estos dobleces de detallado de compensación o de asentamiento, pero sobre todo para los estudiantes de odontología o las personas que no son ortodoncistas que nos están escuchando, es importante hacer la salvedad que este tema de doblar alambres ha tenido como una evolución y viene con las primeras técnicas que se hacían de arco recto, en el cual los brackets no tenían información. ¿Eso qué significa? Que tú tenías que hacer todos los movimientos sobre una barra de alambre de acero. Y es por eso que quizás con el tiempo este tema de doblar alambres ha ido perdiendo como que protagonismo, porque antes, y lo escuché mucho de mis doctores de posgrado, el mejor ortodoncista era el que mejor doblaba alambres.
porque tu destreza haciendo dobleces, haciendo loops, haciendo anzas, sea como sea que lo llames, esa destreza y ese tino doblando el alambre era lo que le daba la posición, o mejor dicho, era lo que te sacaba la malposición del diente hasta llevarlo recto en primero, segundo y tercer orden. Este, pero con el tiempo, toda esta información se fue metiendo en el bracket, por así decirlo, y resumiendo de una forma abismal todo para que nos entienda. Gran resumen, Danielito. O sea, es como que la historia de un país lo acabo de decir en 5 minutos, en 2 minutos. Exactamente. Para reforzar lo que acabas de decir, Daniel, solo para reforzar para que no quede de Exacto. modo histórico y tedioso, quizás efectivamente sí, esto de doblar alambres viene en la historia de la ortodoncia para ayudar a esos brackets, a esas piezas que colocas en los dientes para llevar el diente a posición, a posición de arco, a llevarlo al Ujú, centro del arco, ujú. alinearlo y nivelarlo, que son primeras fases justamente de la ortodoncia, ¿no? Y esto definitivamente no es un tema tan simple así como lo estamos discutiendo, es un tema un Es poco más mucho más complejo. profundo, sí. Claro, pero siempre la pregunta es doblar alambres. ¿Será que necesito doblar alambres? No necesito doblar alambres. Y como tú lo dijiste, es importante, sí, es importante al punto de que considero que sí, en la ortodoncia actual, mismo que no vamos a entrar en el tema de alineadores, ¿no? Porque ya ahí Ujú, entramos con otra perspectiva. Definitivamente, 1 de 10, no, 10 de 10 para claro. el objetivo doblar alambres, Daniel. ¿Sabes qué? Esta pregunta, yo siempre, no sé, mi cabeza se va a que se la haga a un estudiante hoy y se lo hagas a un estudiante de un posgrado de ortodoncia a mediados de los 80. Es importante doblar alambre. No es que es importante, es que si no sabes doblar alambre no puedes hacer nada. Y es como que una expresión muy bonita de cómo ha ido evolucionando los brackets. O sea, cada vez se le quita un poco de protagonismo y responsabilidad al proceso manual, que puede ser también un poco subjetivo entre cada persona, a este tema del tratamiento. Y no quiero soltar el tema de todavía o sea, me estoy acordando de una anécdota porque uno pareciera que fue hace mucho tiempo que los doctores solo hacían dobleces para resolver sus casos. Pero yo recuerdo eh, el relato de una tía mía. Yo tengo 37 años, póngale unos 30 años más, que ella tuvo un tratamiento con técnica estándar. Y ella decía que el doctor se tardaba con ella como 2 horas y media en cada control. Imagínate tú. Entonces, esto de que uno normaliza, quizás hoy en día que tú en tu agenda de ortodoncia puedes ver, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 pacientes en una tarde. Anteriormente no era así, podías ver uno, dos, tres pacientes porque te tenías que sentar realmente a doblar y doblar alambre. Y alejándome un poquito del tema, que esto es algo que vamos a notar por ahí que vaya también en los temas, eso va ligado de la mano al costo de los tratamientos y a esta visión como de que el que tiene un tratamiento de ortodoncia tiene plata. Porque en esa época era tan costoso atender a un paciente, o sea, durabas tanto tiempo en cada control que era muy, 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 o sea, era de gente de plata, por así decirlo. A medida que ha pasado el tiempo, las cosas se han ido abaratando y quizás hoy en día es mucho más accesible tener un tratamiento de ortodoncia. Me fui por las ramas, pero bueno, creo que era un Jamás, jamás, no, punto. tiene todo sentido, Daniel, porque justamente he conversado con ortodoncistas de la época, he conversado con profesores de esos ortodoncistas que hacían la técnica de Ed Wise y claramente esta técnica en el que el accesorio no tenía ninguna información, era simplemente un canal para colocar el alambre y Un doblar escalón. el alambre. Exacto, un canal en el que colocabas un alambre doblado y ese doblez era el que te iba a llevar el diente a la posición, ¿no? Entonces imagínate, tienes que ser artista, ¿no? Para hacer todo este tipo de dobleces y que el arco doblado quedase bien doblado, ¿no? Y que además pensar en todo el tiempo que te demoraría hacerlo, obviamente
la hora clínica iba a aumentarte. De Claro, hecho, la odontología de la época, que ya hablamos en otros episodios, o la ortodoncia de la época era sumamente costosa, pero no solo para el paciente, sino para el ortodoncista también. Comprar un total. bracket, comprar bandas. Yo en una de las clases que doy, que es de pegado indirecto, justamente nombro Ujú. esta situación en la que se tienen que bandar todos los dientes. Y esto, bandar todos los dientes es un Wow, proceso no me acordaba de demorado. eso, era una locura eso. Sí, entonces imagínate, conocido pacientes y por suerte esa paciente se volvió ortodoncista y es la mamá y nada más y nada menos que de Sergio Curi, que es Dorotea Curi, que me decía, Pelayo, tú no tienes idea de lo que era ser paciente de un tratamiento donde se bandaban todos los dientes. Era terrible. Es que imagínate, José, si duele ponerle unos separadores en los molares a algún paciente que le vas a poner un aparato por banda. Imagínate en todos. Imagínate en todos, papá, Claro. agárrate. Ujú. O sea, Entonces, debe ser dolorosísimo. definitivamente el ser artista era algo que tenías que tener. Imagínate no saber doblar y salir de la especialización siendo limitado con dobleces. Hoy quizás no es tanta la necesidad, pero muchos alumnos todavía incluso me exigen, profesor, quiero llevarme tareas para la casa de doblez de alambre. Y justamente hace poco entramos en contacto porque tenía unas plantillas y las perdí y bueno, dame plantillas porque esta alumna quiere trabajar, quiere sentarse a Claro, doblar alambre. Justamente es parte de lo que todavía se sigue llamando ortodoncia tradicional, digámoslo así. totalmente. Sabes que, aterrizando un poquito más a la actualidad, yo creo que el doblar alambres te hace un operador versátil. O sea, te hace un operador que resuelve situaciones. Porque a pesar de que estamos en una época en la que cuando hablamos de brackets, el bracket tiene toda la información, dependiendo de la filosofía o del doctor que lo hizo, tiene información que desde el punto de vista de cada uno es la correcta. Muchas veces yo considero, y sobre todo en Latinoamérica, eso no coincide con la realidad que llevamos. No sé si lo has vivido, te ha pasado que tú, o sea, pones tu bracket donde va, porque retomando el cuento pasado que decía, los doctores en mi posgrado decían, el ortodoncista, el mejor ortodoncista de antes era el que mejor doblaba. El mejor ortodoncista de ahora es el que es más preciso colocando el bracket, teniendo en cuenta de que si pones el bracket en la posición donde va, o sea, justo donde va a expresar toda su información y en teoría vas a dejar, o sea, vas a disminuir la necesidad que tengas de doblar alambre. El tema es que la realidad usualmente no es así y hay muchas variables entre cada paciente. Me invento entre ancho de dientes, entre forma de dientes, entre superficie o regularidad de esa cara vestibular, que es el que va a recibir el bracket. Y muchas veces tú dices, ok, yo pongo mi bracket, me senté, no me tomé 2 horas doblando alambre, pero me tomé 2 horas con la precisión de un francotirador a poner el bracket donde va, porque en teoría cuando se exprese todo va a salir bien. Cuando se expresa no todo el tiempo sale bien y ahora ¿qué haces? Entonces ahí, desde mi punto de vista, es la importancia total de saber doblar, hablando solamente de dobleces de detallado, de dobleces pequeñitos. Eso sin entrar al mundo de cierre de espacios y el cierre con ansas, que es otra vaina más en el cual para poder llegar a eso, entender y poder aplicarlo con tus pacientes, definitivamente tienes que saber doblar, aún más. Justamente la semana pasada tenía clases con unas alumnas en la cual les decía, o sea, esto estábamos hablando de alzas para cerrar espacios. O Ujú. sea, hay veces en las que haces un tratamiento y no se te cierran los espacios de forma alguna. Tienes que entrar con alzas
No hay de porque otra. no hay de otra. Entonces imagínate tener esa dificultad y no saber cómo resolver ese problema, porque no te lo enseñaron, no aprendiste o no le diste la importancia necesaria. Le decía, o sea, esto es demasiado necesario que lo sepas. Es Claro. extrema, es de 1 a 10, tal cual como comenzábamos esta conversa, es 10. O sea, si no sabes solucionar esto, simplemente va a venir otro y te va a dar en la cara, y yo se hace así y punto, acabó. Claro. Yo siempre jodo o bromeo con mis alumnos, o lo hacía cuando daba esa materia, Mm. de que mi idea era que ellos salieran de ahí como unos hippies. Háganse la idea en casa de estas personas que venden collares y venden zarcillos, aretes, que hacen todo a partir de un rollo de alambre. Porque yo prefiero que tú, a ver, yo prefiero que tú como estudiante sobresepas, no sé si esta palabra existe, pero estés más capacitado de lo que necesitas que a que te quedes justo o te falte. Entonces, si, por ejemplo, el doblez que tienes que hacer es un redondito, estoy hablando de una forma muy, muy, muy coloquial para que nos entiendan todos los que nos escuchan, o tienes que hacer una forma que, qué sé yo, Una que T. es como una T o una botita, yo necesito que antes de eso tú hagas todo el abecedario. Y así lo hacía con mis alumnos. Los ponía a hacer no solo las plantillas, sino que recuerdo claramente que uniendo esa práctica de doblez de alambre con la práctica de soldadura, los ponía a hacer figuras geométricas. O sea, recuerdo que una vez un alumno me llevó una Torre Eiffel, otro alumno se fumó no sé qué y le puso un motorcito eléctrico y era una avioneta que de verdad lo enchufaba y la vaina daba vuelta. Entonces no era solo doblar para que armar la estructura, sino también soldar, que es otro tema para discutir que no lo vamos a tocar tanto aquí en este capítulo, pero es eso. Y siempre le decía, vas a salir de aquí como un hippie porque yo necesito que tú sepas demasiado doblar, para que cuando estés con el paciente con la boca abierta, eso sea pan comido, por así decirlo. Dos historias se me vienen a la mente en este momento justamente en la cual acabas de nombrar a los hippies, ¿no? Los hippies siendo como trabajadores informales que hacen arte, que hacen eh, collares y hacen todo con la habilidad manual que estos tienen. Ujú. Entonces, si no te da la ortodoncia, sabes que de repente te Exacto. puede dar ser artesano, ¿no? Porque esto sería ya entrar en la artesanía específicamente. También está el tema cliché de que, no sé si a ti te pasa en tu casa, de que uno soluciona todas las vainas con alambre y pinza de su casa. Justo, pero esto venía la cuña de la propaganda de Gilberto Correa de los años 90, 80, Porque es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. que es Ah, de que, exacto, del mejor tenerlo seguro. y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es mejor Es tal saber cual. y no utilizarlo y a que te llegue el momento y no sepas nada y tengas que ponerte a estudiar. Y justamente le discutía con unas alumnas que de hecho me molesté y todo porque les había dado clases hace un mes de una materia súper importante y este mes ya no sabían. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Aquí hubo una amnesia, ¿no? Tienen que estudiar porque literalmente este es el día a día. O sea, no Claro. sabes, si no le prestas atención a esto que parece algo como que, una materia más, cuando te enfrentes a un paciente con ese problema, adiós luz que te apagaste, te vas a quedar con los crepos hechos. Sí. Yo sí le sacaba la madre a mis estudiantes doblando, porque me parece que es fundamental. O sea, me parece que es algo, creo que si podemos englobar una frase al mensaje de este capítulo, es exactamente lo que dijiste que decía Gilberto Correa. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. La Ujú. vaina es que, al menos aquí en el Ecuador, la población general, desde mi punto de vista, hay un índice alto de maloclusiones muy severas y de, ¿cómo decirlo?, de estructuras dentales muy que se van de la norma. Entonces, el doblar es fundamental en este país porque ves dientes con una forma, el clásico diente, por ejemplo, el incisivo central, que la cara lingual tiene como dos aletas así gigantes, dos vertientes, y ahí tú dices, ¿cómo pongo un retenedor fijo aquí atrás si la vaina es como un zigzag? Tienes que doblar. O sea, tienes que ver qué hace, dobla, soluciona. Entonces, sí,
los recuerdos igual que yo tengo cuando me formé como ortodoncista, eh, en las prácticas de doblado era de gente llorando, con los dedos rojos, rotos. Yo siempre lo disfruté y creo que lo hablamos en algún capítulo. Para mí era como que sabroso doblar, o sea, me parecía desestresante, pero eh, quiero abrir con esto un subtema que lo hablamos también en otro capítulo, de la habilidad motora espacial que tiene que tener la gente para hacer estas cosas. Y que, Justamente, habilidad ajá, nace o se hace allí, ¿no? ajá, buena pregunta. Yo considero, desde mi punto de vista, que hay gente que innata es un poco mejor que otra, pero tampoco quiero desahuciar a los que no tienen la habilidad. Yo considero que, a ver, Messi es Messi porque nació Messi y se entrenó para ser Messi. Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, 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 gol. Pero hay otras personas que no son Messi y que practicando y ensayando con disciplina y con constancia no vas a llegar a ser Messi, pero sí vas a cumplir. ¿Sí me explico? Por ahí va el asunto. Va a ser un gol, por lo menos. Es- exacto, exacto. Entonces, hay gente que es muy torpe. Yo tuve compañeros de posgrado que, o sea, lloraban así, lágrimas, no puedo hacer esto. Y yo, dale, dale, dale. O sea, tienes que hacerlo demasiadas veces. Y esto lo quiero unir también, quizás a un buen consejo. Si tú eres estudiante de odontología, si tú tienes planes de estudiar ortodoncia, si felicidades ya te aceptaron en algún posgrado, no es solo que estudies ortodoncia, que agarres los libros, sino que también te pongas a doblar alambre. Porque créeme que te va a quitar un montón de dolores de cabeza. Yo sugeriría a la gente que, o sea, se ponga a darle, se ponga a entender, a sentir, dobla alambres de acero, redondos, rectangulares, o sea, a ver cómo funciona el asunto y a crear callos. Esto es como tocar guitarra. Tú empiezas a tocar guitarra y te van a doler los dedos en la madre hasta que haces callitos. Suena como algo de tortura, pero así funciona esto. Claro, esta es la práctica, hace el maestro, ¿no? Y esto no aplica solo para esto. Tengo un familiar que no era capaz de reproducir la música escuchándola, ¿no? Y esto sí es innato. Yo me crié con una familia que bastantes de ellos eran músicos y era muy Uy, fácil para mí escuchar algo y poder repetir, tocar una tecla del piano, este es lo que estoy escuchando, y acertaba en la primera o en la segunda, ¿no? Buscando las teclas. Y hay gente que no tiene eso, pero esa persona que estoy diciendo yo es familiar y estudió música en el conservatorio y se hizo mm, músico, es profesor en una escuela, por cierto, en Ecuador, es director de una escuela, o sea, el tipo es un grande músico, pero era muy difícil para él reproducir una música solo de oído. Y para mí era demasiado fácil. Entonces está como que el músico entrenado que te lee una partitura y el claro, músico que era yo, el músico del barrio, que no leía una partitura, pero era capaz de reproducir, o sea, haz esta nota, exacto, busca este sol, o yo, claro. opa, es esto, ¿sí? Y esto me imagino aplica para todas las otras áreas, ¿no? Está la persona que te dobla la primera y es la persona que va a tener que doblar demasiado alambre para que le salga nota 4 nota 5 y claro que Claro. preocuparse por ser mejor, ¿no? Porque aquí es donde está la crítica personal tuya, ¿no? Pero Justamente. qué buena historia la de tu familiar que me imagino quizás los consejos, porque siempre en nuestra formación, siempre, a ver, yo considero que uno se topa con gente muy chévere y muy buenos maestros y gente de mierda también. Pero te lo digo porque y hablas de músicos, yo pertenecí durante un año a la Orquesta Sinfónica Venezolana, o sea, uno de los núcleos del sistema venezolano de orquesta. eh, y creo que ahí son un poquito más crueles que nosotros por aquí, por el área de la salud. O Ok. sea, me parece brutal la historia porque me hizo así como un flashback de muchos, quizás profesores de música que decían, no, mira, salte aquí porque eres sordo y no sirves para esto. Pero quizás tu familiar en algún punto dijo, coño, esto es para lo que sé, para lo que me apasiona y para lo que quiero vivir y, coño, llegar a ser director de una institución o avanzar en eso,
sin que tu cuerpo esté hecho para eso, habla mucho del poder de la disciplina y de la constancia. Que si tú lo haces y lo haces y lo haces, va a haber un punto en que, a juro, tienes que mejorar. Y el tipo es un virtuoso en Qué el arrecho, ¿no? O piano, sea, toca brutal. brutal, toca increíble, les da clases, les enseña a cantar a los niños y tú dices, puta, pero si el tipo no tenía el talento que de repente tenía mi hermano, que tenía yo, que tenía otros de Que la ustedes familia nacieron que así que, o sea, solito el cerebro que, ¡pum! sí, reproduce. Yo, pi, pum, aquí, ok, Exacto. cool. Sí, güey. Qué arrecho. Eso, Bueno, ujú. y es un buen mensaje para el que quizás, qué sé yo, ayer tuvo su primera clase de doblado y dijo, yo no sirvo para esto, me duelen los dedos. Créeme Mm. que detrás de la constancia y la repetición vas a conseguir hacer las cosas. Eh, y bueno, obviamente, como estábamos contando, estamos en una época donde quizás no es tan necesario, pero sí hay situaciones en las que vas a necesitar. Aún así, ¿no sientes que la ortodoncia está evolucionando a que cada vez menos hagamos dobleces o tengamos la necesidad? No, y me sorprende esto, me horroriza, me sorprende, me da nostalgia y también al mismo tiempo ganas de saber qué es lo que viene, ¿no? Porque son muchos Claro. sentimientos asociados, como que voy a dejar de hacer lo que sé para entrar en otra onda, pero al Y mismo aprender, tiempo, claro. claro, o sea, no paras de aprender también, porque si eres profesor tienes que entrar en todas las ondas que hay para saber primero discernir si está bien o está mal y al mismo tiempo saber si te quedas todavía un rato en ese taxi o si te cambias para el otro, porque Exacto. literalmente es una bomba de información todo y las redes sociales que acaban iludiendo a ese alumno que cree que va a ser algo fantástico y con algo novedoso, sabiendo que lo que funciona es lo que tú le enseñas para que lo haga, ¿no? Como que el transporte Exacto. directo, no te dejes iludir por cosas nuevas, sabiendo que todavía esto le falta cocinarse, le falta resultados a largo plazo y es algo que, por supuesto, súper discutido aquí porque, como te dijimos en un principio, esto es un programa que no solo te da la información apenas vaga, sino que es real. Todos los artículos más actuales publicados de lo que hay nuevo todavía falta y de lo que existe ya se escribió muchísimo y podemos ver resultados a largo plazo y que claramente hace que confiemos en lo que estamos enseñando como profesores de ortodoncia y como alumnos para siempre, ¿no? ¿Sabes que hay un punto en el que, no sé si te pasa, pero a medida que uno se va haciendo más viejo o va como que haciendo más costra o más callo o te van saliendo canas, hablando desde el punto de vista meramente ortodóntico, Ok. a medida que salen las herramientas, y yo me imagino que así nos debe ver un ortodoncista de 60 años de experiencia, que dice, claro, ahorita todo es más fácil. Y yo no sé si es que ya los años me están pegando, pero a medida que salen más herramientas y justamente, o sea, tiene todo su mérito y todo su valor, los doctores o los estudiantes o el sistema como tal se va olvidando de las cosas base, ¿sabes? Y el tema es que si las herramientas nuevas fuesen tan poderosas para solucionar todos los problemas, tú dices, ok, no doblo más, porque yo sé que esto tiene un, ¿cómo se dice? Como una asertividad, una precisión del 99.9%. Sería hermoso, pero el tema es que la ciencia no funciona así y nuestras áreas no funcionan así. Y te lo digo porque, y lo he vivido con el tema de los microtornillos. Aquí me voy a salir un poquito del tema del doblado. Pero yo recuerdo cuando yo empecé, cuando yo hice mi especialidad, se hablaba un poco de los microtornillos, era algo como que un poco innovador, todo el mundo le tenía un poco de miedo, creo que los mismos docentes no los manejaban del todo bien. Y tú, o sea, yo me acuerdo que era, lo digo bonito porque lo viví, pero era como que tan chévere sentarse a planificar el anclaje de tus pacientes. No sé si recuerdas esa época, José. Claro, claro. Que si el aparato, que si la vaina, que si el 7 no uno el 7, que si uso el elástico.
cambio mis alumnos ahorita, yo les digo, ustedes son hijos de los tornillos. Porque cualquier vaina, marico, o sea, falta 1.5 para la clase 1, tornillo, ¡wup! Está listo. Entonces tú dices, está bien, porque tus procesos de algún modo son más eficientes, por así decirlo. Muchas veces le quitas un poco esa dependencia de tus resultados a la disciplina del tratamiento, a la disciplina del paciente, mejor dicho. Pero al mismo tiempo, como decían mis docentes, aprende a trabajar sin luz, porque cuando se te vaya la luz tú vas a saber. ¿Alguna vez escuchaste eso en la universidad? Como que No, aprende a pero hacer las vainas como con las uñas, porque eso pasaba mucho en pregrado. No, que tienes que hacer la tartectomía con tartectomos manuales. Pero ¿por qué si yo tengo un escáler y un cavitrón en mis aparatos para eso? No, pero cuando no lo tenga, entonces tú dices como que, no sé si me logro explicar, ese punto en el que aprendo lo más rudimentario para resolver, porque te hace resolver más cosas, pero al mismo tiempo, ¿en qué momento yo no iba a tener un cavitrón, un escáler? Si no lo tenía, no hacía, no hacía un coño, o sea, buscaba el cavitrón. Creo que muchas cosas así funcionan y es horrible, pero me siento como ese viejo que me decía eso del cavitrón y el escáler. Ahora el viejo soy yo, que yo decía, pero dejen, o sea, usen los tornillos, pero si no tuvieses el tornillo, ¿qué harías? Entonces como que la cara es como que, no sé. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no tendría el tornillo? O sea, ¿por qué no tendría los tornillos si estamos en una época donde todo el mundo tiene que saber manejar eso? yo creo que el orden también en el que se le dan los asuntos, ¿no? Porque primero das anclaje convencional y luego pasas a anclaje con mini implantes. Y ahí Exactamente. me imagino que para los alumnos un tema sustituye al otro y, ok, ya, entonces Exacto. todos con mini No, eso es implantes, cosa ¿no? del pasado. Yo no voy a estar poniendo un tepenance. ¿Qué es eso? Qué asco. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué puerco! Pero sí cuando le haces hincapié de la necesidad de que sepan justamente lo que acabas de decir, de que sepan más de la cuenta para resolver más. Yo le digo, tú tienes una escopeta y tienes varios cartuchos. Tú no sabes cuándo vas a necesitar el cartucho barra palatina. Meten más barra palatina Exacto. en vez de meter un mini implante, por amor a Cristo. Exacto. Mientras menos invadas, es más fácil y mejor, ¿no? Virus, Exactamente. y hay una cosa que le digo siempre a mis estudiantes justamente es que dependiendo de la complejidad del tratamiento vas a elegir tratamientos, a elegir herramientas más complejas, porque no puedes solucionar un caso súper complejo con unas herramienticas simples que no te va a llevar a nada. Un caso Totalmente. complejo pide una tomografía, entérate de cómo están esos dientes en el hueso. Un caso complejo te exige cada vez más de tu conocimiento de la materia, ¿no? Y de toda el área que es tan grande. Para mí, ortodoncia es infinita, ¿no? Es gigante. Es gigante. Ujú, ujú. Y yo me imagino que esto que estoy sintiendo yo lo van a seguir sintiendo las nuevas generaciones también con cualquier otra cosa que salga que tú digas, bueno, pero yo aprendí a hacer las cosas así, me funciona, pero quizás esa resistencia que creo que es un poco natural en nuestra área, no solo en ortodoncia, sino en cualquier otra, de que yo sé hacer las cosas así, me funcionan y no estoy dispuesto a abrirme a otras formas más nuevas. El tema es que usualmente esas formas más nuevas solucionen algo que tú estás haciendo, sea tiempo, sea comodidad, sea lo que sea, porque en teoría la tecnología va para allá. Tengo una pregunta y quiero ponerlo sobre la mesa, porque en algún momento lo pensé y qué chévere que Suéltalo. estamos hablando hoy de doblado de alambre. ¿Tú consideras que una persona hoy, primer trimestre del 2024, que haga técnica estándar en sus pacientes? Ponte tú, es alguien que, no sé, hizo su especialidad, se enamoró de la técnica y se casó con esa técnica. Ok. ¿Está bien? ¿Está mal? Podría ser una no, quizás no quiero tocar la palabra iatrogenio mala praxis, pero ¿sería aceptable desde el punto de vista ético hoy que tenemos tantas herramientas hacerle pasar a un paciente por todos estos dobleces, toda esta vaina que, ojo, nadie duda de su efectividad? Pero hay otros factores que siempre hay que poner sobre la mesa, como el confort del paciente, qué tanta comida se queda,
¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo crees que es válido? Complejo esta respuesta, Daniel. Envuelve Claro, demasiadas cosas para decirte, bueno, haz esto y ya. Pero es válido totalmente. Siempre, todavía, para tú tener idea, Daniel, todavía existen cursos en la que se da apenas la técnica clásica con bracket edgewise. Entonces ujú, no me parece algo fuera de órbita porque ya no se bandan todos los dientes, ya hay brackets y arcos doblados, vamos a suponerlo de forma simple. Entonces, para mí es válido, sí, siempre que este pero no es lo más ortodoncista. cómodo para el paciente ni de chiste. Claro que lo más cómodo para el paciente sería no usar brackets. Claro, pero hay niveles. O Claro, sea, entonces ahí entramos en una diatriba así de cosas que se hermosa. vienen, que tú dices, ok, ¿y ahora para dónde voy? Porque si realmente los brackets con todo el doblez de alambre y todo me enseña lo más nuevo, es saliéndome de lo más viejo, o sea, es como una ruptura, este cambio disruptivo que está existiendo ahorita en la historia de la ortodoncia hace que de repente veamos nuevamente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hay Claro. software o programas de ortodoncia que te posicionan el bracket en el diente y cuando tú posicionas el bracket más para arriba, en otra pantalla tienes el movimiento dentario que iría a acontecer. Ajá, Entonces, este el tipo de resultado cosas, ya. el resultado te lo está dando literalmente antes de que tú coloques un accesorio en ese diente. Entonces, Claro. qué tan avanzada esta técnica o qué tan previsible puede ser el movimiento de los dientes con los brackets posicionados en el, o sea, toda la tecnología envuelta en todo este asunto de brackets, que hoy todo esto se está transportando lentamente para otra tecnología que hablaremos en otro momento, que es en cuestión de los alineadores. Ok. Y, o sea, ¿dónde me quedo? ¿Será que si sé Claro. mucho de alineadores y sé poco de ortodoncia, o no de ortodoncia, de brackets con arco, o si sé mucho de brackets y no sé de alineadores, soy un mal ortodoncista? ¿Será que me vuelvo un neófito en el asunto de alineadores Ujú. porque sé mucho de brackets? Entonces es bien complicado responderte así como que, bueno, si haces solo lo clásico estás malo, si haces solo lo moderno estás Claro. mal, ¿no? Sí, justo a ese punto iba. Y ojo, cuando te lanzo esta pregunta, no creas que tiene que tener una respuesta definitiva, porque tal cual como esta que Claro, acabamos de hacer, es demasiado abierta. Y más bien lo que quiero es abrir el punto a discusión y para que la gente también trate de ponerse en ese lugar. Te lo digo porque poniendo, poniendo sobre la mesa quizás un caso de un paciente con brackets estándar, con Edgewise, que el doctor tiene que hacer sus dobleces, eh, que se demora, que quizás molesta, en que hay que tener el cuidado de que cada doblez reparta la fuerza biológica para cada diente sin que lo dañe, por así decirlo, que creo que por ahí venía buena parte de la complicación de la época. Pero me parece muy interesante poner sobre la mesa quizás el daño o no daño que puedan hacer ciertas técnicas que se hacían antes o ciertas formas de hacer las cosas como se hacían antes y que se normalizaban porque no había otra forma de hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Yo no sé si tú en algún momento tuviste la oportunidad o viste algún caso, lo viste en algún sitio, que anteriormente los dientes retenidos, cuando se hacía la cirugía y todavía no teníamos sistemas adhesivos, o le amarraban una ligadura por el cuello, así como un ganado, y de ahí ujú. traccionaban, o le atravesaban con una fresa la corona del diente en la cirugía y por ahí le pasaban la ligadura y por ahí alaban. No sé si has visto eso. Yo he tenido, no, puedo decir la fortuna porque me parece que es, a pesar de que es algo que no conserva el diente, es como que así un flashback al pasado. La aventura sería, ¿no? Exacto, De- llegué a un paciente, lo he visto 3 veces aquí en el Ecuador. Y por eso te digo, ¿cuál es la línea delgada entre que eso sea iatrogénico
o que simplemente el doctor todavía no se ha actualizado lo suficiente para ver una forma más conservadora de hacer las cosas, pero está en su mundo de que yo lo hago y me funciona. No sé si me explico. Ojo, no quiero llevar esto al tema de la técnica Edgewise, porque realmente igual los dientes se mueven y por mucho tiempo se hizo así. Pero justo en este caso implicaba como darle un tiro al diente, o sea, atravesar el diente. Yo recibí 2 pacientes así de que, no, doctor, en algún momento me intentaron jalar este canino, pero dejé el tratamiento durante mucho tiempo y vengo aquí. Ok, yo abro, empiezo a traccionar y en lo que me sale el diente con una ligadura que entraba por vestibular y salía por lingual. O un hueco. Recibo este paciente con este canino que tiene un huequito por vestibular y palatino. El paciente me cuenta que tuvo un tratamiento de ortodoncia y ese canino lo tenía dentro del hueso. Esta era la forma antigua de sujetar a los caninos para su posterior tracción. En la cirugía básicamente se atravesaba el diente con una fresa y se sujetaba una ligadura metálica. Entonces tú decías, o sea, yo pensaba, esto es horrible, ¿por qué están haciendo eso? Pero también hay que tener como que la sutileza de pensar de que en algún punto se hizo así. O sea, lo que quiero llegar es que hay que estar súper claro de los beneficios de la tecnología y de la evolución de las cosas, porque si no, te quedas haciendo vainas que antes no eran iatrogénicos, pero atravesar un canino hoy está muy mal. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Señor. Entonces, Danielito. Cheo encargado de esquivar las balas. Sí me explico, ¿no? Claro. Te explicas muy bien y no voy a entrar en el asunto que acabas de nombrar de traccionamiento de caninos con las técnicas de Pero perforación. ¿estás de acuerdo con que atraviese un canino, marico? No, está complicado. Responder tu pregunta de perforar o no un diente es complejo porque entraríamos en técnicas de traccionamiento de caninos, que esto puede ser tema solo de un capítulo porque es toda una aventura y todo un mundo increíble el traccionar un canino, cómo hacerlo, ¿ok? Claro. Entonces, decir que es o no iatrogénico es hasta atrevido, ¿no? Porque esto fueron técnicas ya descritas y ahora hacerlo sin la conciencia que esto merece y dejar esta técnica en la mesa como la única posible para realizar este procedimiento, eso sí me parece iatrogénico en el sentido de no sé más, lo que te ponía de ejemplo. Lo hago no así tengo más, porque lo hago así porque es la única forma que sé. Ahí están porque así calando bola. aprendí, exacto, porque tengo un solo cartucho y que ese es el único que disparo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, ahí es complejo y eso aplica para toda la área nuestra y para todas las áreas de endodoncia, periodoncia. Yo solo hago tractectomía o hago profilaxis con curetas porque solo aprendí con curetas. Ok, te entiendo. Y ahí entra otra limitación que es la limitación del alumno y de la universidad, los profesores, ¿sabes? Así Claro. como que del alumno por él no ir más atrás de información, por simplemente quedarse con lo que te dejó la universidad, de la universidad por quizás limitar el contenido y del profesor por haber estudiado solo esa técnica, sabiendo que existen varias técnicas. Te voy a poner sobre la mesa y siguiendo exactamente esta línea de que si es iatrogénico o no, o que si está indicado o no para ciertas situaciones, el tema de la extracción de premolares. Te puedo decir que conozco varios ortodoncistas que hoy en el primer trimestre del 2024 consideran que extraer premolares es iatrogénico. Si tienes la herramienta de extraer muelas del juicio y distalizar. ¿Sí me explico? O sea, a lo que quiero llegar, al meollo de todo esto, y no, tienes razón, no vamos a decir aquí que está mal o está bien, pero que las cosas con el tiempo van evolucionando a un punto en el que no digamos que es iatrogénico, pero es muy mal vista si tú lo haces de ese modo como se hacía antes. ¿Sí me explico? Claro. Yo creo que Y la vaina lo es más que quién importante... pone esa línea, o sea, quién es el juez. ¿Sí me explico?
me deja loco con el tema de que hay evidencia de que hay casos en los que tienes que atravesar el canino. Porque yo pensaba, yo decía, coño, me imagino que esto lo hacen porque no tienen sistema adhesivo. No, Pero no, si no. estamos hablando de hace 20 años para acá, que, marico, un ácido, un bonding, una resina y un botón bondeable, la vaina no te cuesta un coño para que le hagas un daño permanente al diente. ¿Sí me explico? Entonces es como que las cosas van cambiando. ¿Hasta qué punto lo que tú sabes hacer y el meollo del asunto es que no estés actualizado? O sea, el meollo del asunto es que no sepas qué se está haciendo. Porque sé que hay muchos doctores que se meten en su consultorio como una cueva y no se comunican con nadie y hacen las vainas que le funcionan. Pero yo soy partícipe y fiel creyente de que a medida de que las vainas, de que la tecnología va avanzando, no solo tus procedimientos van a ser mejor, más rápido, no solo para ti, sino también para el paciente, porque es en lo que se piensa. Pero bueno, Es que justamente esto lo tocamos bastante en profundidad en los capítulos en donde hablamos de la especialización, de los cursos de corta duración, justo porque el parar en el tiempo es de repente algo que te aconteció por algún motivo, pero no puedes parar por mucho tiempo, ¿no? Porque allí es donde se empiezan los errores a ver, en el que hay un cambio que de repente ocurrió en la especialización y de que tú no acompañaste por algún motivo tal y cual. que todo el mundo empezó a hacer y tú no estás haciendo. Entonces, quizás este ejemplo del traccionamiento del canino, como tú dijiste también, hay una técnica que se amarra en cervical y jalas, que eso empezó a traer consecuencias fatales de reabsorción externa y etcétera. Claro que si tú no te actualizas en que esa técnica ya tuvo muchos artículos que la dejaron de usar justamente por los factores asociados, esto aplica para todas las áreas nuevamente. Y traigo esto a la mesa porque, por ejemplo, si vamos a hacer hoy una endodoncia de forma clásica, un tratamiento de conducto con introducir la lima 10 y la 15 y vas y hasta la 80, y eso está mal hacerlo así, o es que hoy hay técnicas que Exacto. hacen que este tratamiento de conducto sea mucho más fácil, menos traumático y tenga un mejor preparo de estos canales de este sistema de conductos radiculares. Exactamente. Igual técnicas quirúrgicas, Daniel, técnicas quirúrgicas antiguas y nuevas, preparos convencionales de cirugía ortognática, cómo se hacían antes, cómo se hacen hoy. ¿Será que lo viejo no funciona y lo nuevo es lo que se tiene que hacer porque es nuevo? O ahí entra esa discusión grande Total. que justo ahí es donde te decíamos como que bueno, tienes que estar siempre actualizándote porque no adianta, no, o como que no es suficiente que salga la técnica nueva hasta que no la prueban y no hacen de esto un tema el cual se discute y se prueba y se trata y se ven los resultados a largo plazo. Por ejemplo, retomando el asunto de cirugía ortognática, vemos que las técnicas antes no podías abrir la boca una vez que te hacían la cirugía, o ya apenas sales de la cirugía ya sales con elástico, ya puedes abrir y cerrar la boca de forma menos forzada, ¿no? Exacto. Y esto ya aplica para todas las áreas, ¿no? Para Todas, todas, todas las todas. áreas. Ujú. Exactamente. Entonces, Sabes que no. eh, quiero volver al tema de los dobleces porque uno, claro, claro. uno, uno piensa que es algo como tan de la vieja escuela y tan de que se hacía antes y que ya no se hace, pero hoy en día hay muchos, o sea, hay técnicas en donde es demasiado necesario que sepas doblar y no es una técnica vieja ni que es algo prehistórico que se hace, como la técnica Mio, la multiloop, que Ok. con lo que se, creo que fue Sato, Sadao Sato quien inventó eso. Cuéntame, tú que Sí. eres lumbrera en eso. No, no, no soy lumbrera porque no practico esa técnica, porque creo que hay unas técnicas que sustituyen esta técnica, ¿ok? O Ok, sea, tengo colegas que son Gunmetal. gunmetal, el arco que Ajá, utilizan para hacer estos dobleces. Tengo colegas que son unos duchos en esto, son unos grandes. De hecho, un amigo que está en Perú, que hace muchísimo esta técnica, que estudió conmigo en la facultad y se especializó también en ortodoncia. Y justamente es otro cartucho que tienes para solucionar estos problemas sagitales, verticales y transversales de alguna otra forma, ¿no? exacto, Y ahí vamos otra vez al doblez, ¿no? Y hablando de exacto. dobleces, estos dobleces mínimos que le haces al arco por algún motivo, causa y razón,
Si lo llevamos al macro, acuérdense también que para cuando comenzamos a alinear los dientes y a nivelarlos en su arco para que tengan la forma de este arco, empezamos a trabajar con arcos flexibles, ¿no? Que son de una aleación de varios metales que hacen que sean flexibles. Y luego que terminaste esta fase, tienes que pasar a arcos de acero. Y estos arcos de acero tienes que preformarlos ya para darle la forma exacta o intentar ser lo más biológicamente posible con estos dobleces que vas a hacer o esta conformación de arco, y ahí es la primera parte en donde empiezan todos los alumnos a doblar realmente o a hacer un arco ideal, que el arco ideal sería aquel que el paciente tiene en su boca, ¿no? Entonces tú llevas simplemente este formato de la boca del paciente a un arco y lo pones. Exacto. Y eso es algo que para que entre en la cabeza del alumno y lo procese y diga, no, esto se tiene que hacer siempre, siempre y para siempre, porque si no voy a estar conformando un arco que Que no es del paciente. difiere de la anatomía del paciente. Y la probabilidad de que esto también tenga una menor estabilidad es grande, y esto no lo digo yo, esto lo dice la literatura y es amplia con esto de conformación de arcos. De hecho, cada autor en mucho tiempo sacó su propio arco y lo puso al mercado, y hay arcos que hacen compensaciones, hay arcos que son más pequeños, más grandes. Entonces, el saber para dónde vamos y cómo lo llevamos a cabo es demasiado necesario, y esto hace parte del inicio, ¿no? Que es la planificación de tu tratamiento. Exactamente, mi querido amigo Cheo, José Pelayo, que por ahí mi perro ladró porque quería intervenir en la Hablar de, conversación. me imagino. Pero tal cual, tal cual. Yo vuelvo a reafirmar que el tema de doblar alambres es muy importante, sea cual sea. Así lo veas como algo viejo, así lo veas como algo nuevo, así lo veas como lo veas. eh, Aún la tecnología no es tan ducha o tan dura para que prescindamos de doblar alambre. Y es algo que sí creo que te lo tomas con calma y con relajación, haces un ambiente que te sientas bien. No es lo mismo que yo te diga, María, empieza a doblar alambres porque tienes pensado estudiar ortodoncia, a que te diga, María, dobla 50 ejercicios que tienes que entregar mañana. O sea, hay situaciones y formas. Entonces mi recomendación, no solo para esto, sino como para muchas otras cosas en la vida, prepárate con tiempo, anticípate, empieza a hablar, escríbenos aquí en la caja de YouTube. Si tienes alguna duda, doctor, ¿qué arco compro? ¿Qué pinza compro? Vamos a hacer, creo que tenemos en la planificación hablar también de las pinzas. No te pierdas ese episodio que también va a estar bastante interesante, donde vamos a hablar pinzas para doblar, para cortar, cuál comprar, qué hacemos. Eh, pero sí, definitivamente la importancia de doblar, desde mi punto de vista, está más vigente que nunca. Hay que hacerlo, te va a hacer un ortodoncista o un operador mucho más, como dicen ahora, resolvedor. Yo no sé si esa palabra existe, pero te va a ayudar a sacarte de problemas o a sacarte de situaciones puntuales que van a formar parte de tu día a día como ortodoncista. Si quieres que te compartamos algún modelo de dobleces para practicar también, sugiéranos aquí en la caja de comentarios. Y claramente, a esta altura de este video, si te quedaste aquí, por favor, no te olvides de compartirlo, salvarlo y compartir este mensaje, ¿no? A todas las personas que están de alguna forma queriéndose iniciar en este mundo de la ortodoncia, o porque bien hoy hablamos de muchas cosas, el tema es muy específico, ¿no? Y es para ortodoncistas específicamente. Creo que Entonces, llegamos hasta aquí, mi querido amigo Cheo. Cuéntame, ¿tienes algo más que decir? Me encantó este capítulo. Está muy este bueno. capítulo está sensacional, Danielito, y hay una cosa que me quedó pendiente, un mensaje que les quería Suéltalo. pasar justamente de esta época del bandado y de todo lo que se relacionaba al bandar, y era un mensaje que aparece en un libro que es What you see is not what you get, que básicamente que lo que tú ves no es lo que obtienes. Era que quedaban todos los dientes alineados, pero Steve Jobs. quedaban diastemas en todos los dientes Claro. porque tenías que utilizar bandas. Entonces, definitivamente eso sí es evolución, y eso ya no
hace parte de nuestra ortodoncia contemporánea, porque hoy es contemporánea y mañana será otra cosa. Entonces, como tú bien lo dijiste, Diablo sabe. Exacto. exacto, hace nada, hoy es esto, mañana no sabemos, pero lo que sí sabemos hoy es que este 2024 todavía se sigue haciendo lo clásico, lo básico, bien hecho, da mejor resultado que lo nuevo que está siendo experimentado. No Que es, está no, en pañales, exactamente. exacto, no quiere decir que lo nuevo no te vaya a dar un buen resultado, más debes esperar todavía que crezcamos en este universo de la ciencia. Entonces, como Daniel lo dijo, bueno, aquí llegó este capítulo al final y el Club de los Dientes Rebeldes viene con fuerza, ¿ok? Entonces, no se fala, Danielito. Sabes que se me acaba de ocurrir aquí, mira, aquí en estos capítulos no solo hablamos y tenemos nuestra estructura de nuestra vaina, sino que van apareciendo ideas para capítulos. Eh, las consultas de ortodoncia de una sola técnica, esta gente que se casa con una sola técnica, en algún momento lo vamos a hablar, lo vamos a meter en la planificación. También hay que tratarlo como con pincitas, porque sé que hay mucha gente que quizás se pueda sentir aludida, pero estaría interesante. Ok, perfecto. ¿Qué opinas? Suéltalo. Súper de acuerdo, Aquí nos Daniel. encanta jugar con pólvora, chicos. Aquí estamos para eso. Entonces vamos a estar hablando, sí, claramente es un tema, un temazo eso allí. Un temazo. Y hay bastante contenido al respecto. Entonces, por aquí quedó nuestro capítulo. ¿Saben? Doblar alambres, no doblar alambres. Queda ahora en tu mano el hacerlo o simplemente decir yo no voy por ese camino. Un abrazo, que estés bien. Espero que te haya gustado tanto este capítulo como nosotros. Y por supuesto, no se te olvide suscribirte, enviar este video para quien quieras compartir y claramente seguirnos en nuestras redes sociales. Danielito, Cuídense mucho, un abrazo y a doblar alambres. Chao.